Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a la unidad 2 de lo que es la materia de Derecho Constitucional. Hoy hablaremos un poco de lo que es formas de Estado, los elementos, las concepciones, población, las diferencias, la importancia. Pero antes de ahondar en el tema, es importante pues indicarles el tema de la asistencia que se habrá evaluado en la segunda semana sumativa, que esta semana pues se comprende de lo que es del 24 de junio hasta el domingo 30 de junio. Y es importante que pues tengan claridad de que habrá un porcentaje para la asistencia. Las personas que son del vigía pues tendrán su porcentaje de asistencia de manera virtual, como es el caso de María Valentina Briceño y de Vanegas Arianna Angeli. Yo por acá pues tengo el listado de la asistencia de las clases, ¿no? Entonces es importante que asistir, ya sea de manera sincrónica para que conversemos o de manera presencial aquí en nuestra universidad, en la sede de Barrio Obrero. Además de eso, quiero indicarles que esta semana he evaluado la actividad sumativa número 1 y pues la verdad, estimados participantes, he visto que está muy deficiente el tema de ese ensayo crítico. Las personas, ustedes, estimados participantes, bienvenida a María Valentina. Hace un momento te nombré porque eres del Vigía. Perfecto, hoy asistió. Bueno, como les venía comentando, veo que con preocupación que esos ensayos críticos pues no cumplen con las instrucciones que pues yo les he dejado en el aula virtual. Es importante que podamos leer los criterios de evaluación donde me indican el porcentaje y qué es lo que debo hacer. Solamente una alumna me colocó jurisprudencia, la cual tenía una ponderación de 20 puntos. Bienvenida a Arianna Angelini. Es importante entonces que ustedes puedan observar los criterios de evaluación para que puedan comprender en ese momento, pues, qué es lo que el facilitador, que es en mi caso, pues les está exigiendo para que puedan obtener una nota satisfactoria. La verdad, pues, con mucha preocupación, vi copy y pegue, no habían ejemplos prácticos, ejemplos que se dieron en la clase número 1. Hubo uno de los alumnos, Montiel Jesús Enrique, que él sí colocó algunos ejemplos gráficos, me habló de algunos temas que se tocaron en la unidad 1 de la clase anterior, mientras que los demás ensayos pues sí los veo con mucha preocupación, mucha deficiencia. Y pues depende del esfuerzo de cada estudiante y de la comprensión de los criterios de evaluación, pues obtuvieron la. Los animo a que participen, a que se involucren más en las clases. Esta materia, esta cátedra es una de las cátedras más importantes de la carrera de Derecho, así que los animo a participar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es formas de Estado, el territorio, la población, diferencias entre nación, la concepción de Estado y otras que son de gran importancia para lo que es la unidad número 2. Permítanme un momento, voy a colocar aquí que Ariana también asistió el día de hoy virtualmente. Para los otros alumnos que sean del Vigía, sé que las dos alumnas que están conectadas, María Valentina y Arianna, pues son del Vigía. Pero no sé muy bien si todos son de San Cristóbal o del Vigía. Sin embargo, pues también yo voy a hacer lo propio, preguntando pues en el área académica de la universidad. En la unidad pasada hablamos de lo que era el derecho constitucional, su origen, que es la rama del derecho público, el objeto, su importancia, y pues hoy vamos a hablar lo que es la forma de Estado. La concepción amplia de Estado me indica que debemos entenderlo como una organización jurídica de la sociedad, o más precisamente como la organización de aquellos grupos humanos que se van a hacer dentro de un territorio, pero ese territorio debe ser determinado, las cuales van a estar vinculadas entre sí por una serie de factores de diversa naturaleza que los cohesiona y los integra en una unidad homogénea. Perfectamente, esa unidad homogénea se va a diferenciar de todas las demás existentes del mundo. Por eso tenemos el Estado colombiano, el Estado venezolano, el Estado brasileño. Entonces ahí vamos a ver que hay una organización jurídica, hay un territorio determinado, hay una población que está en una unidad íntegra y que es diferente cada uno
por separado. ¿Se entiende esta concepción de Estado para las personas que están conectadas? Bueno, estoy pendiente de cualquier duda. Cuando hablamos de la concepción científica, el autor Rojas destaca que dentro de la concepción de esta parte, el Estado se organiza con una población o un elemento humano que va a estar acentuada sobre un territorio o porción determinada del planeta. ¿Provista de qué? De poder público. Ahí tenemos que ir, estimados participantes, a lo que dice nuestra Carta Magna, ¿sí? Nosotros, como población, ejercemos a través del derecho universal y secreto el voto para darle poder soberano a una persona, que esa persona va a ser la representante, el jefe del Estado. Los elementos constitutivos del Estado, como ya lo he venido reiterando, es un grupo social que se llama población, un espacio físico o territorio que sirva de asiento a ese factor humano y un poder denominado poder público que traduce la autoridad que debe ser acatada por el elemento humano del Estado. Ese elemento humano, es decir, nosotros que votamos, esas personas que votamos por nuestro presidente, que votamos por nuestros asambleístas, tienen que respetarlo. Tenemos que acatar las leyes y las normas de este Estado que escogimos a través del voto universal y secreto. Cuando hablamos de población, este elemento o condición de existencia del Estado se integra por un conjunto de personas que forman la esencia humana del Estado. El número de seres humanos capaces de formar un grupo social que alcance ese calificativo de ser población puede ser más o menos numeroso, pero sí debe ser lo suficiente fuerte, lo suficiente vigoroso para realizar tareas sociales y comunitarias que al mismo tiempo pueda instituir una organización capaz de implementar un orden de funcionamiento. O sea, no pueden ser, estimados participantes, 3 o 4 personas. La cantidad debe ser suficiente para que nazca entonces este elemento constitutivo del Estado llamado población. Diferencias entre población, pueblo y nación. Por lo general, tiende a confundirse estos conceptos tan básicos, ¿sí? Pero siempre tienen algunos factores que lo diferencian. Cuando hablamos de nación, hablamos de ese grupo humano vinculado a un país determinado por razones de su nacionalidad, entendiéndose esta como una relación, como un vínculo jurídico político que une a una persona con el Estado determinado. Entonces, todos los nacionales de Venezuela somos venezolanos. Asimismo, en cada país, todos los nacionales colombianos son colombianos, tienen ese vínculo jurídico con su Estado. Mientras que pueblo tiene una significación más restringida que el de la población, en cuanto el que emplea en el campo del derecho constitucional para señalar aquella parte de la población del Estado que tiene derechos políticos, es decir, que puede intervenir para elegir o para ser elegido. Y aquí vamos a hacer una pausa, estimados participantes. Cuando hablamos de pueblo, no estamos hablando de todas las personas que tienen ese vínculo jurídico con su nacionalidad. La persona desde que nace siendo venezolano, pero pueblo es aquel que puede ejercer sus derechos políticos. ¿Quiénes pueden ejercer sus derechos políticos, estimados participantes? Una persona que cumple 18 años de edad ya está apta para inscribirse ante el CNE de 2 maneras. Una para elegir y otra para ser elegido. Sin embargo, existen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ciertas diferencias marcantes para poderse elegir como alcalde, para poderse elegir como gobernador, como diputado o como presidente de la República. Son ciertos elementos que cada persona debe cumplir para poder ser elegido en Venezuela. Pero el tema a tratar aquí son las diferencias entre nación y pueblo. Y pues bueno, nación es ese vínculo jurídico que existe desde mi nacimiento con mi estado, Venezuela, y el pueblo son todas aquellas personas que pueden votar y que pueden ser elegidas. Cuando hablamos de población, es el conjunto de personas que forman la esencia del Estado, es decir, todos los que hacemos parte de ese territorio, en este caso es Venezuela. Aquí obviamente incluye a esos extranjeros que han hecho vida en Venezuela. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, María Valentina o Ariadna? No, profe, todo bien. Perfecto, gracias María. Ahora bien, es importante entender que nuestro texto constitucional fija edades mínimas para ocupar esos cargos, lo que les venía diciendo.
y ejercer responsabilidades del Estado. Para ser legislador o diputado de la Asamblea Nacional tenemos que tener 21 años. Para ser presidente de la República, mayor de 30 años. Para ser gobernador, 25 años. Para ejercer el voto, el artículo 64 señala que todos los que hayamos cumplido 18 años y no estemos sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. De allí que esa inhabilitación que se hace a favor de las personas que alcanzan los 18 años de edad para elegir y otra para ser elegido es lo que se conoce como ciudadanía y no va a ser parte de un pueblo. ¿Ves lo que les venía diciendo, estimados participantes? 18 para votar, 21 para ser diputado, 30 para ser presidente, 25 para ser gobernador. Además de otros requisitos, estar en el estado seglar. Es muy interesante ese tema para quienes se quieran dedicar a la parte política. Volviendo a lo que son los elementos del Estado, tenemos el territorio. El territorio no es más que una parte física que sirve de asiento a una población y además se refiere al ámbito espacial donde el Estado va a ejercer su poder. Toda sociedad política ha de tener un territorio para poder alcanzar la categoría del Estado, al punto de que podamos enfatizar categóricamente que no existe un Estado sin territorio. El territorio del Estado debe estar definido y delimitado por medio de lo que se llaman fronteras. Por eso es que nosotros antes éramos la Gran Colombia y luego se delimitó y pasamos a ser Venezuela y la República de Colombia. Estas delimitaciones o estas fronteras, las cuales pueden ser naturales, el río Táchira, por ejemplo, cuando responden a accidentes naturales del terreno, es decir, que existen realmente. Y fronteras artificiales cuando son creaciones del hombre, es decir, referidas a puntos imaginarios dentro de un espacio determinado. Ahorita que me estoy acordando, ya que estoy hablando de los elementos de las formas del Estado y del Estado, muy pocas personas, muy poco en esta materia, 10 alumnos, hablaron a fondo de lo que son las formas de Estado. Por eso también hice un llamado de atención allí a algunos participantes, porque teníamos que hacer un ensayo del tema 1 y tema 2. Eso para que lo tengan presente. Partes que forman un Estado. El suelo. El suelo es la superficie del territorio nacional que sirve de asiento a la masa poblacional. Pueden imaginarse el mapa de Venezuela, todo ese suelo es perteneciente al Estado venezolano. Además de ese suelo, tenemos el subsuelo marino. Se refiere a aquella porción de mar que baña las costas o litorales de los estados. Quiere decir que no solamente el mapita que nosotros conocemos como Venezuela, sino que va más allá, porque fuera del mapita vamos a conseguir ese mar que hace parte de lo que es el Estado de Venezuela. La plataforma continental es la prolongación sumergida del continente. Además, el espacio aéreo está constituido por la atmósfera que cubre el territorio del Estado. Estimados participantes, yo no sé si ustedes han escuchado esas noticias donde dicen que un avión sobrevoló el espacio aéreo brasileño, el espacio aéreo venezolano sin permiso. Por eso es que es tan importante que como abogados, no importa en la rama que se vayan a fungir, cada uno de ustedes cuando se gradúen, pues puedan entender la importancia de lo que hace el Estado, porque esto es una de las partes que conforma el Estado. Y para usted sobrevolar un espacio que no le corresponde, usted debe pedir permiso. Por aplicación del principio de esa territorialidad, el sitio donde funcionan las embajadas en países extranjeros y las naves, cuando se hallan en alta mar o se trata de naves de guerra, se encuentran en jurisdicción de otros estados. Esto lo que quiere decir es que por lo menos la embajada colombiana en Venezuela, ese territorio, esa casa que es parte de suelo venezolano, bajo este principio de extraterritorialidad, deja de ser Venezuela y es Colombia. Asimismo con la embajada de Estados Unidos, la embajada colombiana, la embajada francesa, todo el tipo de embajadas por este principio, pues se viene a conocer como que es parte de la jurisdicción de su estado. ¿Se entiende? María o Ariadna, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, por los momentos no. Perfecto. Cuando hablamos del principio Iuris Iuris, es una expresión del derecho civil romano que nos habla, es un tipo de interdicto con el cual se protegía al poseedor de buena fe
para invocar los derechos de posesión y los de propiedad, invocados por España sobre algunas posesiones sudamericanas. ¿Qué pasan ahora a los nuevos y legítimos poseedores que han sido nacientes de los estados? Que logramos, entre esos Venezuela, pues la independencia. Este principio ha sido considerado como un dogma del derecho público internacional en Sudamérica y por tanto sirve para las nacientes naciones que adquieren su independencia de España como el medio que es el más idóneo por el cual ha ocurrido para tratar de resolver esa demarcación territorial. Estimados participantes, lo más importante de poder diferenciar lo que es un Estado, todos estos conceptos, es entender que nosotros como población, a través de los sistemas establecidos en la ley, le damos el poder a una persona. Y esa persona es la que nos representa, esa persona a la cual nosotros debemos acatar, pero esa persona también tiene ciertos deberes. Entre esos deberes está que debe cumplir la Constitución a cabalidad. Como lo dije en la clase pasada, el artículo 7 de la Constitución nos habla de la supremacía constitucional. Todo por dentro de la Constitución, nada por fuera de la Constitución. Este es lo que debemos entender que es la función primordial del Estado. Recordemos pues que dentro de nuestra Constitución tenemos nuestros derechos fundamentales y nuestros derechos humanos, los cuales pues vienen a proteger a cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras indicaciones como seres humanos. Los principios y fines fundamentales del Estado venezolano tenemos en el artículo 2 el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Este artículo no nos dice más que somos un Estado democrático, tenemos derecho al voto, social, de derecho y de justicia, y así lo refiere Rivas Quintero, que cabe advertir que el carácter democrático contemplado en nuestra Constitución se apoya en considerar que el ejercicio de la soberanía en las vías directas o representativas del artículo 5 es el medio a través del cual se alcanza la armónica organización política de nuestra nación. La democracia solo se alcanza cuando convergan la participación ciudadana en la vida política. Todas las piezas componentes de la nación, a saber, lo que son factores profesionales, culturales, económicos, como también los sociales, para unir todos estos esfuerzos junto a los órganos del Estado que están constituidos con fundamento en la representación y en alcanzar los proyectos políticos, sociales y económicos de la nación. Es importante que podamos entender que ese artículo 2 y ese artículo 5 constitucionales están abiertos para la participación ciudadana. Lady, por favor, puede silenciar. Bienvenida. Entonces, la gran importancia de este principio y este fin fundamental, somos un Estado democrático. ¿Por qué somos un Estado democrático? Porque tenemos acceso al sufragio libre, secreto y universal. ¿Por qué tenemos derecho y justicia? Bueno, constitucionalmente tenemos el artículo 26, el artículo 49, que nos habla de la justicia, ¿sí? Entre otros artículos constitucionales que defienden nuestros derechos y que el Estado debe garantizar. Vamos al siguiente tema, que es la nacionalidad. Ya con eso finalizamos. La nacionalidad es el Estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada, ¿sí? Sabemos nosotros que hace 20, 25 años muchos colombianos querían tener la nacionalidad venezolana. Ahora, pues, bueno, debido a la situación política, al concepto social que hay en Venezuela, pues muchos quieren tener la nacionalidad venezolana. Pero entonces la nacionalidad es el Estado al que pertenece una persona que ha nacido allí o que la han naturalizado. Es también la condición y carácter peculiar de los pueblos y ciudadanos de alguna nación. Tenemos dos principios o dos criterios, que es el jus sanguinis y el jus solis. Cuando nosotros hablamos del jus solis, es el derecho al suelo. Entonces, eso no quiere decir nada más y nada menos que donde usted nació, pues ese es su nacionalidad. Si usted nació en Estados Unidos, usted es estadounidense. Si usted nació en Austria, usted es australiano. Para Venezuela, toda persona nacida dentro de su territorio nacional tiene el jus soli, que es el derecho al suelo. No importa si los papás son franceses, si los papás son japoneses, si los papás son austriacos, no importa. Si usted nació en Venezuela, en un hospital venezolano, en una finca venezolana, en una casa venezolana, usted es venezolano por el jus soli. Ahora el jus sanguinis. El derecho sanguíneo no es más ni nada menos que ese derecho por sangre a tener la nacionalidad venezolana.
Lo cual quiere decir que si usted nació ahorita en esta migración forzada que existe en Venezuela, nació en Chile, nació en Perú, nació en Colombia, por el derecho sanguíneo de que uno de sus padres sea venezolano, usted puede adquirir la nacionalidad venezolana, como lo veremos a continuación. Tenemos la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida. Ladies, ¿me quieres ayudar a leer, por favor? Claro, profesor. Perfecto. Nacionalidad originaria. Es aquella que proviene del hecho mismo del, no veo aquí, pero creo que es nacimiento de la persona en un estado determinado. Su marco constitucional regulador está ¿Dispuesto? dispuesto en el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 32 dice, son venezolanos y venezolanas por nacimiento toda persona nacida en el territorio de la República. Hasta ahí, Lady. Toda persona... Gracias. Lady, una pregunta antes. ¿Tú vives dónde? Caracas, profesor. Perfecto, gracias. De nada. Ok, toda persona nacida en el territorio nacional. Esa es la primera premisa. Toda persona que nace dentro de nuestro territorio, que nace en Venezuela, es venezolana por nacimiento. La segunda nos dice, toda persona nacida en territorio extranjero, hija o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. Lo que les explicaba, el jus sanguinis. Toda persona que nazca en cualquier país del mundo, no importa el país, que tenga un padre venezolano o una madre venezolana por nacimiento, es venezolano por nacimiento. 3. Toda persona nacida en un territorio extranjero, hija o hija de padre venezolano por nacimiento o madre por nacimiento, o venezolana por nacimiento, siempre que se establezca su residencia en el territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Aquí hay una diferenciación. En el ítem anterior nos habla de que es hija de venezolana, de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. Quiere decir que sus dos padres son venezolanos por nacimiento. Mientras que en el tercer ítem nos está hablando de que es uno de los padres, no los dos. Entonces, yo me fui a Chile. Yo soy venezolano por nacimiento y me casé con Ladies. Lady vivía en Chile y Lady es chilena por nacimiento. Y tuvimos un hijo. Para que ese hijo se pueda acoger a la nacionalidad venezolana, debe establecer su residencia en el territorio de la República o declarar su voluntad de ser venezolano. Eso actualmente de repente no puede estar pasando, pero en otro contexto sociopolítico, sociocultural, como lo era esas épocas donde, bueno, muchos de aquí no habíamos nacido, pues sucedía. Y por último, toda persona nacida en el territorio extranjero, de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir 25 años de edad declare su voluntad. Entonces, aquellos extranjeros naturalizados, ¿sí?, que tengan un hijo, ese hijo también se puede acoger a la nacionalidad venezolana siempre y cuando antes de que sean mayores de edad, pues se establezcan en Venezuela y antes de los 25 declaren la voluntad de querer ser venezolano. ¿Se entiende la idea de estos 4 ítems? Sí, profesor, pero tengo más que todo una duda. Para Perfecto. tiempo, ya no, pasado estos 25 años, ¿no hay otra manera de que adquieran la nacionalidad? Ya lo vamos a ver más adelante. Hay otras formas de Ok. adquirir la nacionalidad. La nacionalidad adquirida. ¿Me ayudas otra vez a leer? Nacionalidad adquirida. Es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad determinado. Su marco constitucional regulador está dispuesto en el artículo 33 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Perfecto. artículo 33. Así para yo Digo. explicar. No, yo voy a explicar. Ok. Los Ok. extranjeros que obtengan carta de naturaleza, es decir, los naturalizados, a tal fin deberán tener domicilio en Venezuela ininterrumpidamente por lo menos 10 años, inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. Bueno, ¿cómo tienen que demostrar que tienen 10 años en Venezuela? Lo primero puede ser el sellado del pasaporte. Lo segundo, un contrato de alquiler, etcétera, etcétera. Todos los ejemplos que ustedes puedan pensar allí. Entonces, va a demostrar ese extranjero ante el ente regulador, mira, yo tengo 10 años en el país. El tiempo de residencia se reducirá a 5 años en los países latinoamericanos, a los españoles, los portugales, en Italia y los países del Caribe. Quiere decir que estos 10 años van a incurrir por lo menos para los chinos, los japoneses, los estadounidenses, etcétera, etcétera.
Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas que declaren la voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o madre que ejerce sobre ellos la patria potestad. Aquí respondo de una vez la pregunta de Ladies. Cuando se pasa ese tiempo de esos hijos naturalizados, ¿cuál es la otra opción que pueden hacer? Casarse con un venezolano. Al casarse con un venezolano o una venezolana, transcurridos los 5 años, también pueden adquirir ya una nacionalidad, pero no por nacimiento, sino una nacionalidad adquirida. Ajá, esto sucede, ¿por qué? Porque ese menor de edad no estableció su residencia en Venezuela antes de los 18 años, ni declaró su voluntad a los 25. Llegó aquí a los 30 años. Una de sus opciones es contraer matrimonio con una persona venezolana. Y los extranjeros menores de edad, para la fecha de la naturalización del padre o de la madre, que ejerzan sobre ellos la patria potestad siempre que declaren la voluntad de ser venezolano. Es decir, yo soy italiano, me vine para Venezuela. ¿Cuántos años tengo que demostrar? 5, porque nuestro artículo 33 nos dice que vamos a tener solamente 5 años en este país y no 10 como los demás. Y si tengo 2 hijos que están bajo mi patria potestad y son menores de edad, automáticamente declaro la voluntad de que ellos pues también sean venezolanos. Y antes de que cumplan los 21 años, perdón, y que tengamos en Venezuela, pues efectivamente, los años que se les acabó de indicar. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? María, Ariana, no la escuché en toda la clase. Bueno, estimados participantes, si no hay ninguna duda, voy a aprovechar estos minutos que me quedan para indicarles que al principio de la clase lo hice, pero no se habían conectado. Hay muchas deficiencias en lo que es el trabajo de actividad sumativa número 1. Deben leer, por favor, los criterios de evaluación, ya que en esto se establece los petitorios que se están haciendo en un ensayo, ¿sí? El ensayo tiene un bosquejo lo que se exige, el ensayo exigía ejemplos prácticos, exigía jurisprudencia y criterio personal propio. Entonces, pues lamentablemente por allí hubo muchas fallas y no obtuvieron la nota deseada, ¿no? De todas maneras, me quedan 2 ensayitos por allí que corregir y espero que en la otra actividad, si no me equivoco, es un glosario, pues podamos salir de la mejor manera. Recuerden que también la asistencia y participación en las clases pues van a ser porcentuadas en la actividad sumativa número 2 y la sumativa número 3. Si no hay más preguntas, esto es todo por hoy. Quedo atento a cualquier duda en el aula virtual. Muchas gracias.